Ito po mga amigo, may nag-comment po. Ito po si Marinela Santos, Marinela Santos, 6454. Sabi niya, pwede ba naman ang Q&A sa mga bata na mag-aaral sa Magandang araw po sa inyo mga amigo. Kumusta po ang buhay ng bawat isa? Por kaya mamujurar? Molestar. So isang content po mga amigo, So isang content po mga amigo ang gusto ng ating mga viewers na hindi daw iiyak si Mahmoud for a day. O sa akin nagsusubo. O yes ta. O sinta. O bale sinta. Yes ta. Aha, si. Bestil sapatos de. Aha, ayan mga batang mga nakatapak. Misma o sinta ki iha. Ayan. Si. So, ayan po mga amigo, wala si Sophie at umiiyak at pinalo ni Tia Cesa. So, ngayong araw pa mga amigo, meron tayong content at gusto kong ipaalala muli sa kanila regarding po sa pag-uwi nila sa Pilipinas. Antayin natin si Alima. Ayan. Antayin natin si Alima pagkatapos po. Ito po mga amigo, may nag-comment po. Ito po si Marinela Santos, Marinela Santos, 6454. Sabi niya, pwede ba naman ang Q&A sa mga bata na mag-aaral sa Pilipinas? Ang tanong mo Kuya Ruel, anong pakiramdam nila sa pagpunta nila sa Pilipinas? Yun ang sabi. Tapos sabi niya, anong expectation ba nila? May ka ba sila bang nararamdaman? Kung sakaling sila makapagtapos ng ano ang pangarap nila. So isa-isahin po natin to mga amigo. At ang gandang topic po nito. So ayan po. Doon de Alima. Tagal ni Alima. Grabe. So syempre po si Lima po ay nagbihis pa. Ang sabi niya sa akin, Kuya Raul, gusto ko magbihis. Hindi ako po pwedeng lumarap sa iyo ng hindi postura. Pero hindi naman planchado yung kanyang Hindi naman planchado, di ba? Lima, sintaki iha. Si Sophie hindi natin makakasama kasi ngumangal-ngal. Ayoko muna. Pag gumangal-ngal na ganyan, ayoko siyang kausapin. Tabebe. Hindi. Amir ha? Lima. Yo quiero preguntar ha. So, palta po ko tuba sa mi pais no. Sabi ko malapit na ay pumunta na kayo sa bansa namin, sabi ko ganoon. Ahora yo quiero preguntar que tu siente, que tu pensar o que tu corazón decir. Aha. Una ha o misma. Que tu ¿qué tú quieres decir? Tu corazón, ¿qué tú quieres decir? ¿Miedo o cuál? ¿Qué? Me orgullece ir en Filipinas porque yo no viajar, que ir lejos así. Me orgullece, estoy contenta por ir en Filipinas. Y gracias, y yo pido a Kuya Raul muchísimas gracias por dejarnos ir en su país. Ayun, sabi ni esta primera vez, pero tú no tienes miedo cuando ir con avión? No tiene miedo? Vamos a ver ha. Sabi ko hindi ko matatakot na pumunta sa avion. Sabi ko hindi naman daw, sabi ni Misma. Sabi niya first time na kasi niya magbabiyahe na malayo, kaya salamat daw salamat kay Kuya Raul. Hindi naman takot Pero kaya to expectation. Mi pais. Kay klase bida kual. Sabi ko ano expectation niya sa Pilipinas? La vida de ahí está bien porque aquí no comer mucho, por la mañanita comer hasta por la noche, pero ahí comer todos los días. No, ¿quién decir comer mucho allí? Tia mami. Ayun, sabi niya, ano ka expectation sa Pilipinas? Naku, dito hindi konti ang pagkain. Sa Pilipinas daw ay marami ang pagkain, sabi ni Misma. So sabi ko, sino nagsabi sa'yo na maraming pagkain doon? Sabi niya, si Chamami daw ang nagsabi na maraming pagkain doon. So yun daw expectation niya. Kaya mas expectation ay mi pais. También ella decir que ahí hay muchos juegos, también ahí hay piscina y playa. Sabi daw ni Chamami, yun daw, marami daw laro,
maraming palaruan, tapos mayroong swimming pool, tapos dagat, yun ang sabi niya. Pero tu no pensar mi país difícil. Ejemplo de eskwela. No pensar? Wala daw siya iniisip na masama sa Pilipinas, na mahirap. Pati sa pag-aaral, hindi naman daw mahirap. Titingnan po natin mga amigo. Pero kasi yun ang ine-expect ni Misma sa ating bansa. Yun yung siguro alam niya na about sa ating bansa. Yun. Ito naman si Vivian. Esto, Vivian, quiero preguntar tú, mira. ¿Qué tu corazón decir mi país? ¿Qué tu pensar mi país? ¿Qué tu corazón decir mi país, Pilipinas? ¿Qué tu expectación? Yo puedo decir gracias a Cuyaol por dejarnos, por hacer salir de este país. Porque si tú no tienes alguien delante que te puede hacer salir de este país para ser alguien grande el día de mañana, tú no puedes. ¿Cuál? Para ser alguien grande, grande el día de mañana, si tú no tienes alguien como Cuyaol, tú no puedes salir de este país. Pero yo doy las gracias a Cuyaol y a los filipinos. Matawa ¿En serio, Misma? Por mandar a Cuyaol que conozca a nuestra familia, que nos ayuda todos los días. Esperar a Lima después de tú, Como siempre las cosas que tú has hecho, darnos comida. Bungis-ngis espera, Darnos comida, cuidarnos, ayudarnos. Esa es tu expectación. Sí, también que todos los días Dios nos deje verte, que Dios deje que tú nos veas también, porque todos los días rezamos para que Dios te dé más vida, más años, por las cosas que tú haces, buenas cosas que tú haces en esta vida. Por eso pido a Dios que te dé más años, que dé más años a tu mujer, a tu familia, a tus niños, que dé más años, que tú vivas y más días, que Dios te ayude todos los días, que te libre de los pecados como nos libra a nosotros. Gracias. En el nombre de Jesucristo, amén. Makulit din to sa Mima and then amen daw. So, ang haba na sinabi ni Vivian, pero ang naintindihan ko lang po doon ay ang sabing gano'n ni Vivian ay salamat sa pag-aalis mo kami dito sa lugar na ito dahil magkakaroon kami ng magandang kinabukasan. So, salamat sa pamilya daw namin, sa pamilya ko dahil tutulungan, yung expectation daw niya ay yung makakakaing mabuti, makakapag-aral, magiging maayos ang buhay. Yun yung aking pagkakaunawa. Después, si Alima nga unahin natin. Ayan, Alima después Amir. Amir, ¿qué tú pensar? Escucha, Mira, mira aquí. ¿Qué tú pensar? ¿Qué tú siente? ¿Qué tu corazón decir y también qué tu expectación cuando tú vas a ir a mi país? O empezar expectación. Expectación significa que tú ver allí, Pilipinas bien, así. Yo veo muchas cosas, porque lo que hay ahí, aquí no lo hay. Porque tú sabes esto, muchas cosas tiene allí, aquí no hay. ¿Qué decir? Nadie. ¿Por qué tú sabes? Solo expectasyon. Sabi niya, ang na-expect daw niya sa Pilipinas ay maraming bagay daw na meron sa Pilipinas na wala dito. Yun daw. Sa ako sinagsabi, wala daw. Wala naman daw sabi sa kanya. Tama naman, yun ang na-expect niya. Pero, Amir, tú no tiene miedo? Cuando tú ir ahí, mi país? Miedo? ¿Por qué miedo? Avión. Takot daw si Amir sa aeroplano. ¿Qué tú pensar más? Pero ahí, aquí, Iker está aquí, Bubuya está aquí, todo tu compañero está aquí, pero mi país no tiene compañeros. No hay problema? No hay. No hay problema? No. Wala naman daw problema kahit, sabi ko sa sila, Iker, mga kaibigan niya, sa Pilipinas ay wala na siya kaibigan, sabi ko sa kanyang ganun. Okay lang ba ako? Okay lang daw. Kaya ito pensar mas? Ano pa ako iniisip mo? ¿Tú no tienes miedo para estudiar ahí? No. ¿No tiene miedo? No. Hindi naman daw siya tatakot na mag-aral doon. Solo miedo de avión. Pero tú no tienes miedo con Filipinos? No. Hindi naman, tú tienes miedo con polisya? No. Hindi naman daw siya takot sa mga Pilipino, sa mga pulis, sabi niya gano'n.
Ang kinakatakutan niya sa eroplano po pagsakay po mga amigo. Doon siya natatakot. So nakakatuwa yung kanila. Hindi ko kasi alam yung mga yang sa loobin nila mga amigo. Pero ang ganda ng topic natin. So ito na si Binibining Alima. Alima, buenas tardes. Ayan, Aura 2 ha? O Aura, mira kide camera, Iha. So Iha na po ang tawag ko sa kanila, anak na po ang tawag ko sa kanila. O ngayon, ikaw ngayon sasagot, tatawa-tawa ka. O, vale, escucha ha. O, escuchar Alima. Alima, que tu siente, que tu puede decir a mi país, tu miedo o qué cosas tu miedo? Saka akong tatakot. Oh. ¿Qué cosas tu miedo mi país? Dime. ¿Qué cosas? ¿Tu miedo de avión o no? Sí. Takot doon siya sa aeroplano. O, tu miedo de Pilipinos? Hindi na siya takot sa Pilipino. Sa pulisya. Pulisya tu miedo. Takot daw siya sa pulis sa atin. Pero tu no miedo de tren? Tu sabi tren? Ano, tu no sabi tren? Tu no sabi tren? Oh, él sabe. El tren así, largo. ¿Cómo se llama eso en español? Eso. Transporte esto, largo. ¿Cómo se llama? Tren. ¿Por qué Alima no sabe? ¿Alima tú no sabe tren? No, aquí no está. Aquí. No hay aquí porque él no sabe. Ayan no sabe. Hindi alam ni Alima ang train kaya hindi niya si Bibi alam niya ang train. Pero tú no miedo esto? Pero tú quieres experiencia esto? ¿Ha? Pero aquí no hay tren, ¿no? O vale, vamos a hacer experiencia de tren. Porque mi país tiene tren. Sabi ko, magsasakay kami ng train mga amigo kasi hindi nila alam. O wala, hindi pa nila na-experience yun. Siya daw ang magdadrive. No, pwede. Siya daw ang magdadrive. Pero keto, Alima, escucha. Keto expectación mi país. Expectación. Significa, ejemplo de escuela, de maestra, todo, de comida. ¿Cuál? ¿Ha? ¿Qué tu expectación mi país? ¿De comida? ¿De maestra? ¿De escuela? ¿Ah? Escuela. Sí, ¿qué tu expectación? ¿Qué tú puedes decir? ¿Qué tú puedes decir a la escuela? Ajá. ¿Tú no entiendes? ¿Qué tu expectación mi país, Alima? Maestra buena, muchos coches, muchos trenes, muchos pisos, mucha comida. La verdad, mucha comida. Sabi niya, ¿qué más? Mucha gente amable. Marami daw pagmahal na tao, sabi niya gano'n. Tapos sabi niya marami daw sasakyan, marami daw building. Tapos mabait daw ang teacher. Di ba? Sabi ni Alima yan. Pero no todo Pilipino bien, ha? Ay también mal, ay también malo, no? Sabi ko hindi lahat ng Pilipino mabait, meron din may bad din. Ayun, sabi ko explain ko lang kila Alima, no. Ejemplo, cuando una persona, Alima, ven aquí, vamos allí. ¿Tú vas con él o no? Sabi ko sa kanya, kapag may isang tao na tinatawag si Alima at aayain siyang umalis, sasabihin ko papayag ba siya? Sabi niya hindi daw. Si cuando tú no conoces una persona, no va con él, no? Solo va con Kuya Raul, no? Sabi ko, pagka kay Kuya Raul lang kayo sasama, hindi kayo pwedeng sumama sa ibang tao. También misma, ha? No va con otra persona. Porque también en mi país puede robar. Niño puede robar. Kasi, sabi ko pwedeng nakawin ng mga tao sa atin, sabi ko sa kanya ganun. So para at least alam din po nila mga amigo. So huling katanungan na lang po mga amigo, ayan. Ito isa-isa natin. Umpisa Bibian, no? Cuando terminar tu escuela, no? Ejemplo, terminar tu escuela, colegio, universidad, ¿qué tú quieres? Cuando terminar, cuando terminar de escuela, ¿qué trabajo tú quieres así? Yo quiero ser futbolista. Futbolista? Grabe. Futbolista. Talagang gusto niya mag-football. So, kailangan ipulso natin yung pagpo-football nito.
Pero estudyar, no? Mag-aral, gusto talaga niya malay niyo maging ano natin yan, national team natin pag nag-aral ng football ito. Eso tu kere. Ito Amir. Yo también. Eso también. Tu kere futbolista. No otro trabaho. Yun ang gusto trabaho ni football din. So ito si Alima. Alima, ha, yo quiero saber, ha. ¿Qué clase de trabajo tú quieres cuando terminar tu escuela? Dime. Maestra. Aba, gusto nyo maging teacher. Maestra daw, teacher. Ito si Misma, tanong natin. Dati gusto nyo sekretary daw. Ito Misma, ¿qué tú quieres trabajo tú cuando terminar la escuela? Yo quiero ser pirata. ¿Qué eso? Capitana de pirata. Capitana del barco. Kapitana de barko, kapitan ng barko daw. Ako, kapitan babae. Meron bang kapitan ng barko na babae? Baka meron nga. So, ayun po mga amigo, nakakatuwa na malaman natin yung kanilang na expectation sa Pilipinas. Ayan. Pero tu expectación no escucha, mi país no todo bien. Porque hay gente allí pobre también. Hay también gente sin comer, así. ¿Ah? ¿Cuál? Gente pobre yo dar dinero. Kapag daw may mahirap na tao, bibigyan daw niya ng pagkain, bibigyan daw niya ng pera. Talino talaga ni Alima, di ba? So ayun po mga amigo, salamat po sa panonood ng video na to at ito ang isa sa request ng ating mga viewers. So God bless po at salamat sa mga batang ito. So sana yung ano man yung kanilang ayan. Ano man po mga amigo ang kanilang naisabuhay ay sana matupad. So pagtutulong-tulungan natin yan lahat mga amigo. Salamat po at huwag po kayong magsawang manood ng ating video. So balikan natin yung video na to kapag si Alima ay naging teacher na, si Misma ay naging kapitan ng barko. Ito yung dalawa ay naging national football team kasama sa football team ng Pilipinas. Salamat po at God bless. Adios! Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.